te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de haber dormido 8 horas completas, despiertas con una sensación de pesadez que no corresponde al descanso que supuestamente tuviste? Abres los ojos y sientes que tu cuerpo está ahí, en la cama, pero tu energía vital parece haber sido drenada, como si en lugar de reposar hubieras estado trabajando forzosamente en algún lugar que tu memoria consciente no logra registrar del todo. La medicina convencional y la ciencia materialista te dirán que es estrés acumulado, apnea del sueño o simplemente una mala postura. Pero en lo profundo de tu intuición sabes que hay algo más, algo que se siente como una intrusión sutil pero devastadora en tu campo energético. Esa fatiga crónica matutina no es un fallo de tu biología, es un síntoma de una realidad que ha permanecido oculta para las masas durante milenios, pero que los iniciados de las antiguas escuelas de misterio conocían a la perfección. Lo que estás experimentando es la evidencia física de que el sueño, tal como lo conocemos en este sistema de realidad, no fue diseñado originalmente para recargarte, sino para cosecharte. Mientras tu vehículo biológico entra en estado de reparación celular y quietud muscular, tu conciencia, esa chispa divina que realmente eres, es arrastrada a escenarios oníricos que no son aleatorios ni inocentes. Son construcciones deliberadas. Entornos simulados diseñados para mantener tu atención cautiva y tu generador emocional funcionando a máxima potencia mientras crees que descansas. La verdad incómoda que vamos a desvelar hoy es que tu batería espiritual no está fallando por sí misma, sino que está siendo utilizada como fuente de alimentación externa. Si esto resuena contigo, y quieres poner fin a tu cansancio, escribe en los comentarios. Me interesa. Con esto dejas claro que conoces los mecanismos arcónticos, y demuestras que estás preparado para recibir esta información. Durante siglos nos han enseñado que los sueños son simplemente el procesamiento residual de nuestro cerebro, una forma de organizar los eventos del día. Sin embargo, los textos encontrados en las arenas de Egipto y los rollos preservados por las comunidades gnósticas revelan una causa mucho más inquietante que ocurre justo en el momento en que cierras los ojos. Existe una mecánica oculta, una tecnología espiritual que opera en el umbral de la vigilia y el sueño, y comprenderla es el primer paso para dejar de ser una víctima inconsciente de la noche y convertirte en un viajero lúcido de los reinos superiores. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque has empezado a sospechar que la realidad del sueño es mucho más densa y peligrosa de lo que te contaron, pero también porque estás listo para recibir la herramienta que puede revertir el proceso. Para comprender por qué despiertas agotado, primero debemos diseccionar la estructura invisible que opera mientras duermes. Debes entender que eres un ser compuesto multidimensional. Tienes un cuerpo físico, que pertenece a la Tierra y obedece a las leyes de la química y la biología, y tienes un cuerpo energético, que pertenece a un orden superior pero que está anclado a este vehículo denso. Cuando duermes, se produce una separación natural y necesaria. El cuerpo físico debe quedarse inmóvil para reparar tejidos y procesar toxinas, entrando en lo que la ciencia llama ondas delta. Pero tu cuerpo energético, tu conciencia, se desprende ligeramente del anclaje físico. En un universo libre y orgánico, este desprendimiento nocturno sería el momento en que tu espíritu regresaría naturalmente a su fuente, a lo que los antiguos llamaban el pleroma o la totalidad divina, para bañarse en la frecuencia original y recargarse de luz pura. Sin embargo, no vivimos en un sistema completamente orgánico. Vivimos dentro de una construcción que los gnósticos identificaron como una realidad intervenida. Alrededor de la esfera terrestre, y en las capas astrales más próximas a nuestra realidad física, existe una red de contención. Los textos antiguos se refieren a los administradores de esta red como los arcontes o las potestades. No imagines monstruos de cuentos infantiles, imagínalos como administradores de un sistema, funcionarios de una burocracia cósmica, cuya función principal es mantener la estructura de esta realidad material funcionando. Y para que esta realidad densa se mantenga, necesita energía. La energía más potente en este universo no es la electricidad ni la fusión nuclear, es la energía emocional generada por la conciencia humana creativa. Aquí es donde entra la trampa del sueño. Cuando tu espíritu se desprende del cuerpo por la noche, en lugar de ascender libremente hacia la fuente para recargarse, es interceptada en la zona intermedia, el plano astral inferior. En esta zona, el sistema despliega lo que podríamos llamar escenarios de simulación. Estos son los sueños caóticos, repetitivos y emocionalmente cargados que todos hemos tenido. El objetivo de estos escenarios no es enseñarte nada ni darte mensajes místicos, su único propósito es provocar una respuesta emocional intensa en ti. El miedo, la angustia, la lujuria, la frustración o la confusión que sientes en un sueño, son reales a nivel energético. Cuando te persiguen en una pesadilla y sientes terror, estás emitiendo una frecuencia específica.
Cuando sueñas que llegas tarde a un examen importante o que se te caen los dientes y sientes vergüenza o ansiedad, estás irradiando energía. Esa energía es recolectada. Es el alimento que sostiene a las estructuras que nos mantienen limitados. Es vital que comprendas que no se trata de una lucha entre el bien y el mal en términos morales simples, sino de una cuestión de economía energética. Tú eres una planta generadora de energía de alto voltaje, y el sistema ha diseñado la noche como el turno de extracción. Por eso, muchas veces los sueños más agotadores son aquellos que giran en torno a problemas mundanos amplificados, burocracia que no termina, laberintos sin salida, o interacciones conflictivas con personas del pasado. Estos bucles están diseñados para mantener tu conciencia enfocada en la densidad, impidiendo que mires hacia arriba y recuerdes que puedes volar. Incluso existen los llamados sueños de falsa luz, experiencias que parecen espirituales o celestiales donde seres de apariencia benévola te dan información confusa o te hacen sentir pequeño y dependiente. Son hologramas diseñados para satisfacer tu necesidad de espiritualidad sin permitirte acceder al verdadero poder. Quiero hacer una pausa aquí porque es muy probable que esto resuene con experiencias que has tenido y no sabías cómo catalogar. Si alguna vez has tenido esos sueños repetitivos de estar en un colegio o universidad haciendo un examen para el que no estudiaste, o sueños donde intentas correr pero tus piernas pesan toneladas, o simplemente esa sensación de parálisis donde quieres gritar y no tienes voz, necesito que lo compartas ahora mismo en los comentarios. Al compartirlo, estás validando tu experiencia y rompiendo el aislamiento. El resultado de esta intervención nocturna es que tu espíritu regresa al cuerpo físico por la mañana no recargado, sino drenado. El vehículo biológico puede haber descansado sus músculos, pero el conductor, que eres tú, viene de un turno de 8 horas de generación emocional forzada. Por eso el café no te quita ese cansancio profundo porque no es sueño físico, es agotamiento existencial. La chispa divina se atenúa cuando es forzada a reciclar la misma energía densa noche tras noche sin conexión con su fuente original. Es un diseño casi perfecto de reciclaje energético donde el ser humano es mantenido en un estado de supervivencia espiritual, con la energía justa para funcionar y producir al día siguiente, pero nunca con la suficiente excedencia para cuestionar la realidad o desarrollar sus capacidades latentes. Sin embargo, dentro de este sistema de extracción que parece infalible, existe una falla de seguridad que los arquitectos no pueden parchar. Es una puerta trasera, un protocolo de escape que se basa en la propia naturaleza divina del ser humano, y que no puede ser eliminado sin destruir al ser humano mismo. Esta puerta trasera fue conocida por las escuelas de misterio de la antigüedad, pero fue una figura histórica muy específica, a menudo malinterpretada y marginada por la historia oficial, quien codificó la técnica más precisa para utilizarla. Ella no solo descubrió cómo evitar los escenarios de distracción, sino que trazó un mapa para atravesar las barreras de contención y conectar directamente con la fuente de poder ilimitado, regresando antes del amanecer con la batería llena y la conciencia expandida. Durante 2 milenios, la narrativa oficial nos ha contado una historia incompleta sobre quiénes eran los verdaderos poseedores del conocimiento en el círculo íntimo del cristianismo primitivo. Se nos ha dicho que Pedro fue la roca, el fundador de la iglesia física, la estructura, la jerarquía y las reglas. Pero los textos que fueron enterrados para evitar su destrucción, como los hallados en Nag Hammadi en 1945, cuentan una historia diferente, una historia de gnosis interior y no de obediencia externa. En estos textos, surge la figura de María Magdalena no como una seguidora pasiva o una penitente, sino como la torre, que es el significado literal de Magdala. Ella es presentada como la discípula de los discípulos, aquella que poseía un entendimiento superior y a quien se le confiaron las enseñanzas más avanzadas, aquellas que no eran aptas para las multitudes sino para los elegidos que buscaban la liberación total. La razón por la que la figura de Magdalena fue disminuida y su evangelio excluido del canon oficial, no fue solo por su género, sino por la naturaleza peligrosa de lo que ella enseñaba. Mientras la iglesia naciente construía una estructura donde necesitaba sacerdotes, obispos y rituales para conectar con Dios, María Magdalena enseñaba el camino directo. En el Evangelio de María, un texto gnóstico fundamental, se describe una visión donde ella revela a los otros apóstoles lo que el Maestro le enseñó en privado sobre el viaje del Espíritu. Ella detalla con precisión cómo el Espíritu, al desprenderse del cuerpo, debe ascender y enfrentarse a las potestades, esas mismas fuerzas administradoras de las que hablamos antes. El texto describe cómo el Espíritu debe conocer las contraseñas, o más bien, los estados de conciencia correctos, para declarar su soberanía, y pasar libremente a través de los diferentes niveles de la realidad astral sin ser detenida. Esto era, y sigue siendo, dinamita espiritual. Si un creyente sabe cómo salir de su cuerpo cada noche, navegar por las dimensiones intermedias y conectarse directamente con la fuente original,
entonces toda la estructura de intermediarios se vuelve obsoleta. Un ser humano que se recarga directamente de la divinidad no puede ser controlado, no puede ser manipulado por el miedo, y no necesita pagar peajes energéticos a ninguna institución. Por eso, la técnica de María fue suprimida y etiquetada como herejía. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado efectiva. Lo que ella preservó fue la metodología para convertir el sueño en un acto de rebelión espiritual y de comunión mística. Pero debemos aclarar un concepto fundamental antes de avanzar. Cuando María hablaba de ir al Padre o al reino, no se refería a un hombre con barba en una nube, ni a un lugar geográfico en el cielo. Ella, y los gnósticos de su tiempo, utilizaban el término mónada. La mónada es un concepto complejo y hermoso que se refiere a la unidad primordial, el sol central espiritual, la fuente de la que emanaron todas las conciencias antes de caer en la materia. No es un Dios persona, es la singularidad de luz viviente, el campo de potencial infinito donde no existe la dualidad, ni el dolor, ni el tiempo. Es el hogar real de tu frecuencia. Jesús lo llamaba el reino que no es de este mundo. La ciencia moderna podría intuirlo como el campo unificado, o la fuente de punto cero. La enseñanza de Magdalena revela que cada noche tenemos la oportunidad de regresar a esa mónada. No tenemos que esperar a morir para experimentar el cielo o la liberación. La muerte física es solo un gran desprendimiento, pero el sueño es un pequeño desprendimiento diario que sirve como ensayo y como oportunidad de nutrición. El problema es que, al olvidar cómo hacerlo, nos quedamos atrapados en el vestíbulo, en esos sueños de reciclaje, mendigando migajas de energía cuando tenemos el derecho de nacimiento de sentarnos al banquete. La mónada es como una estación de carga de voltaje infinito, y tu espíritu es un dispositivo diseñado para conectarse a ella. Cuando logras esa conexión, aunque sea por unos segundos de tiempo terrestre, la energía que traes de vuelta al despertar es de una calidad totalmente distinta. Es una energía que trae claridad mental, paz profunda y una sensación de invulnerabilidad ante los dramas del mundo. Lo que María enseñó a los elegidos, y lo que vamos a desglosar como un protocolo práctico, no es una oración para recitar mecánicamente. Es una tecnología de la conciencia. Requiere una comprensión precisa de cómo funciona tu propia mente, y cómo hackear el sistema operativo que se activa cuando te vas a dormir. Los arcontes cuentan con tu ignorancia. Cuentan con que te vayas a la cama pensando en tus deudas, en tus peleas o en tus deseos materiales. Porque eso te ancla a su frecuencia y te hace una presa fácil. Pero saber que la puerta existe no es suficiente para cruzarla. Para usar la llave de María, primero debes desactivar el sistema de seguridad que llevas instalado en tu propio cerebro biológico, una barrera fisiológica que te mantiene atado a la identidad de tu ego incluso cuando deberías estar volando libre. Para poder aplicar esta tecnología espiritual con éxito, debemos dejar de ver nuestro cuerpo simplemente como un conjunto de órganos y empezar a verlo como lo que realmente es. Un traje biológico avanzado diseñado para interactuar con esta dimensión densa. Tu cerebro no es el generador de tu conciencia, de la misma manera que una radio no es la creadora de la música que reproduce. Tu cerebro es la antena receptora y el decodificador. Su función principal en el estado de vigilia es filtrar la inmensa cantidad de datos del universo para que puedas concentrarte en sobrevivir aquí, en la materia. Funciona como una válvula reductora que limita tu percepción a los 5 sentidos físicos. Si esa válvula estuviera completamente abierta todo el tiempo, estarías abrumado por la percepción de otras realidades, y no podrías funcionar en la vida cotidiana. El problema surge cuando intentamos realizar una operación espiritual utilizando la configuración biológica diseñada para la supervivencia física. Aquí es donde entra la ciencia de las ondas cerebrales, que valida lo que los antiguos místicos descubrieron a través de la introspección profunda. Durante el día, tu cerebro opera principalmente en ondas beta. Este es el estado de alerta, lógica, análisis y, crucialmente, estrés. En beta, tu enfoque está completamente en el mundo exterior, en el tiempo lineal y en tu identidad separada como individuo. Cuando te vas a la cama, la mayoría de las personas simplemente cierran los ojos esperando perder la conciencia, pero su cerebro sigue resonando en beta o en un estado de alfa muy superficial, repasando las conversaciones del día, planificando el mañana o preocupándose por problemas no resueltos. Intentar salir del cuerpo o conectar con la mónada desde este estado es como intentar sintonizar una estación de radio FM en un aparato de onda corta. El hardware no está en la frecuencia correcta para recibir la señal. La clave biológica para desbloquear la puerta trasera de la que hablamos reside en una pequeña glándula en el centro geométrico de tu cerebro, la glándula pineal. René Descartes la llamó el asiento del alma, y las tradiciones orientales la asocian con el tercer ojo. No es coincidencia que la biología moderna haya descubierto que esta glándula tiene células fotorreceptoras, similares a las de tus ojos, pero está enterrada en la oscuridad del cráneo. Su función es regular tus ritmos circadianos mediante la producción de melatonina,
pero los textos esotéricos sugieren que tiene una función superior: segregar compuestos que actúan como lubricantes para la conciencia, permitiendo que ésta se deslice fuera del agarre del cuerpo físico. Sin embargo, este mecanismo es extremadamente sensible a la luz y a la frecuencia vibratoria de tus pensamientos. Si te acuestas mirando la pantalla de tu teléfono, estás bombardeando tu pineal con luz azul que le indica que es mediodía, bloqueando la química necesaria para el despegue espiritual. Pero hay un obstáculo aún mayor que la luz física, y es la luz falsa de tu propia identidad, el ego. Existe una red neuronal en tu cerebro que se activa cuando no estás haciendo nada específico, y te pierdes en tus pensamientos autorreferenciales. Esta red es la que sostiene la historia de quién crees que eres, tu nombre, tu profesión, tu historia familiar, tus traumas y tus aspiraciones mundanas. Mientras esta red esté activa, tu conciencia está encadenada a la narrativa del personaje que interpretas en la Tierra. Los arcontes, o el sistema de control, saben que si te mantienes identificado con tu personaje, no puedes escapar del escenario. Si te vas a dormir siendo Juan o María, con todas las cargas que esos nombres conllevan, vibrarás en la frecuencia de esa identidad y será atraída magnéticamente a los sueños que corresponden a ese nivel de vibración: sueños de trabajo, de familia, de conflicto humano. La enseñanza secreta de Magdalena implica que, para ascender, primero debes volverte nadie. Debes hackear la biología de tu cerebro para descender conscientemente de las ondas beta, pasar por la relajación de alfa, y entrar en el estado misterioso de teta sin perder la lucidez. Teta es el reino del subconsciente, el puente entre los mundos. Normalmente, solo entras en teta cuando ya estás profundamente dormido y has perdido tu voluntad consciente. El truco, la gran maestría que separa al soñador ordinario del iniciado gnóstico, es mantener la antorcha de la conciencia encendida mientras el cuerpo biológico desciende hacia el sueño profundo. Es una paradoja fisiológica: cuerpo dormido, mente despierta. Es en ese umbral preciso donde la válvula reductora del cerebro se desactiva y la glándula pineal se abre como un portal estelar. El error que comete el 99% de los buscadores es intentar salir corriendo de la prisión con el uniforme de prisionero puesto. Para salir, primero debes volverte invisible. Debes despojarte de todo lo que te define en este mundo antes de intentar entrar en el otro. Entramos ahora en el protocolo práctico. Esta no es una técnica de relajación para dormir mejor, aunque ese sea un efecto secundario agradable. Es un procedimiento de despegue y debe ser ejecutado con la precisión de un astronauta revisando sus sistemas antes del lanzamiento. El primer requisito no negociable es el entorno. Necesitas oscuridad absoluta. Como mencionamos, la glándula pineal es un sensor de luz. Cualquier fotón que impacte en tu retina, incluso a través de los párpados cerrados, envía una señal de abortar misión a tu química cerebral. Si no puedes lograr oscuridad total en tu habitación, usa un antifaz de calidad. El silencio también es crucial, o en su defecto, un ruido blanco constante que aísle los sonidos impredecibles del entorno. Debes acostarte boca arriba, en la posición que los yogis llaman savasana o postura del cadáver. Esto es importante porque alinea tu columna vertebral y permite que la energía fluya sin obstrucciones, además de prevenir que te duermas demasiado rápido, como sucede cuando te acuestas de lado en posición fetal. Las manos deben descansar a los costados o sobre el abdomen, sin tocarse entre sí para no cerrar circuitos energéticos en las extremidades. Una vez establecida la posición, comienza la técnica de disociación activa. La mayoría de las meditaciones te piden que sientas tu cuerpo, que lo relajes parte por parte. Aquí haremos algo radicalmente diferente. Vamos a negar el cuerpo. Vamos a convencer a tu conciencia de que el cuerpo ya no es necesario. No se trata de sentir que tu brazo está pesado. Se trata de sentir que ya no tienes brazo. Comienza por los pies y sube mentalmente, pero en lugar de relajar, usa una afirmación interna de negación soberana. Di mental: yo soy estos pies. Estos pies son materia, yo soy espíritu. Lo suelto. Visualiza cómo se apagan, como si desconectaras los cables de una máquina. Siente cómo la sensación nerviosa en esa zona desaparece, dejando un vacío negro. Sube a las piernas, las caderas, el estómago, el pecho, las manos, el cuello. Con cada parte, repite la sentencia de divorcio amistoso entre tu conciencia y tu carne. No soy este torso, no soy este corazón físico, no soy esta garganta. Cuando llegues a la cabeza, el proceso se vuelve más sutil y poderoso. Aquí es donde reside la identidad del ego. Debes aplicar la misma negación a tu historia personal. Visualiza tu nombre escrito frente a ti y bórralo. Di internamente: no soy. No soy mi trabajo. No soy mis problemas. No soy hombre ni mujer. No tengo edad. No tengo pasado.
Estás practicando la muerte mística. Estás soltando voluntariamente todo aquello que la muerte te quitará obligatoriamente algún día. Al hacerlo cada noche, pierdes el miedo y ganas libertad. El objetivo es llegar a lo que los místicos llaman la nube del no saber o el punto cero. Es un estado de vacío fértil donde flotas en una oscuridad aterciopelada, sin sentir los límites de tu piel, siendo solo un punto de conciencia observadora en medio de la nada infinita. En este punto, es probable que tu cuerpo biológico comience a hacer pruebas de realidad. Sentirás picazón repentina, una necesidad de tragar saliva o de moverte. Ignóralo. Es el ego intentando ver si el capitán sigue al mando del barco o si ya se ha ido. Si te mueves, reinicias el proceso. Si te mantienes inmóvil con una voluntad de acero, el cuerpo asumirá que la mente se ha dormido y comenzará a apagar los motores. Aquí es donde ocurre la magia y donde muchos fallan por miedo. Puedes empezar a sentir una pesadez extrema, como si una manta de plomo cayera sobre ti, o una vibración eléctrica que recorre tu columna, o incluso un zumbido fuerte en los oídos. No entres en pánico, estas son las señales de que la parálisis del sueño natural está comenzando. La parálisis del sueño no es un ataque demoníaco, es el mecanismo de seguridad del cuerpo para que no actúes tus sueños físicamente. Para el viajero gnóstico, la parálisis es la plataforma de lanzamiento. Significa que has logrado el estado híbrido, cuerpo dormido, mente despierta. Mantente en ese vacío, en esa vibración, sin intentar visualizar nada todavía, simplemente existiendo como pura conciencia desidentificada. Estás limpiando tu frecuencia. Al declarar que no eres nada de este mundo, te vuelves invisible para los arcontes que patrullan las frecuencias del apego y el miedo. Ellos buscan emociones humanas densas para alimentarse. Si tú te conviertes en un vacío neutral y silencioso, no tienen de dónde agarrarse. Eres transparente. Estás en el vestíbulo de la realidad, preparado para abrir la puerta. Es un momento de paz absoluta y de expectativa silenciosa, donde la ruidosa estática de la vida diaria se ha silenciado por completo. Una vez que has logrado que tu cuerpo físico se duerma mientras tu conciencia permanece encendida, verás aparecer la señal. No es una luz al final del túnel, es algo mucho más sutil que conecta tu pecho con el infinito. Una sensación de tracción magnética que te indica que el camino está despejado. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho te suscribas al canal, aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Una vez que has logrado disociarte de la identidad física y flotas en esa nulidad fértil, es el momento de activar el mecanismo de navegación. Aquí es donde la mayoría de las proyecciones astrales fallan porque el buscador intenta usar su mente racional para moverse, visualizando un lugar o tratando de volar como un pájaro. Eso es ineficiente porque la mente sigue conectada a los constructos de la matriz. La navegación real se hace desde el centro cardíaco. En la anatomía oculta, el corazón no es solo una bomba de sangre, es el punto de anclaje de tu átomo primordial, la sede de tu verdadera identidad inmortal. Desde este centro, debes visualizar, o más bien sentir, un hilo de luz. Los textos antiguos lo llaman el cordón de plata, o el hilo dorado. No necesitas crearlo, siempre ha estado ahí. Es el cordón umbilical energético que te conecta con tu origen divino. Tu tarea ahora es simplemente poner tu atención en él. Imagina que este hilo sale de tu pecho y se extiende hacia arriba, no en dirección al techo de tu habitación, sino hacia una dimensión de frecuencia superior. La técnica aquí cambia sutilmente. No debes intentar subir por la fuerza. No es un esfuerzo muscular ni mental. Es un acto de rendición magnética. Debes generar la intención de ser atraído por la mónada. Piensa en la fuente, en ese sol central de paz absoluta, y siente cómo el hilo se tensa y comienza a jalarte hacia ella. Eres como una aguja de hierro que de repente siente la presencia de un imán gigante. Tu trabajo es simplemente no resistirte, dejarte llevar por esa atracción dulce pero inmensamente poderosa. Sentirás una aceleración, una sensación de movimiento veloz a través de un túnel oscuro o un vórtice de colores. Durante este ascenso, atravesarás lo que los gnósticos llamaban las esferas intermedias o el bajo astral. Esta es la zona de peligro y distracción. Aquí es donde residen las proyecciones residuales de la humanidad, las formas de pensamiento colectivo y las entidades que buscan alimentarse de tu atención. Es muy probable que veas cosas. Pueden aparecer rostros de personas que conoces, paisajes fascinantes, figuras geométricas hipnóticas, o incluso seres que intentan asustarte o seducirte. Pueden llamarte por tu nombre, pueden pedirte ayuda o pueden bloquearte el paso con imágenes terroríficas. Aquí es donde se prueba tu maestría. La instrucción de Magdalena es clara: no te detengas, no interactúes, no luches. Si ves un monstruo y sientes miedo, le das energía y te densificas, deteniendo tu ascenso.
Si ves un ángel hermoso que te invita a quedarte a escuchar música celestial, y sientes fascinación, también le das energía y te quedas atrapado en una simulación de falsa luz. La clave es la soberanía indiferente. Debes mirar estas apariciones como quien mira el paisaje a través de la ventana de un tren de alta velocidad. Sabes que están ahí, pero no te bajas del tren. Tu objetivo es la mónada, la fuente última. Y nada de lo que hay en el medio es tu hogar. Mantén tu foco en el hilo dorado y en la sensación de atracción hacia arriba. Repite internamente, esto no es real, solo la fuente es real. Al negarles tu atención emocional, estas formas se disuelven o se vuelven transparentes, permitiéndote pasar a través de ellas como si fueran humo. Tu vibración, al mantenerse neutral y elevada, actúa como un escudo impenetrable. Eres intocable porque no tienes ganchos de miedo o deseo donde ellos puedan agarrarse. A medida que asciendes, notarás que el ruido y las imágenes se desvanecen. La densidad se aligera. Entras en una zona de silencio rarefacto, has cruzado las barreras de contención. La sensación de velocidad disminuye y es reemplazada por una sensación de expansión inmensa. Ya no eres un punto pequeño viajando, empiezas a sentir que te vuelves vasto. Estás acercándote al umbral de la mónada. No esperes ver a un dios antropomórfico sentado en un trono. Lo que estás a punto de encontrar es la presencia viva de la conciencia pura, una inteligencia amorosa que es, paradójicamente, tú mismo en tu estado más elevado. Al llegar a la presencia de la mónada, no verás ángeles tocando arpas ni ciudades de oro. Lo que experimentarás es tan intenso que, si no estás preparado para recibirlo, tu sistema nervioso te despertará de golpe, devolviéndote a la seguridad de tu cama como un mecanismo de defensa ante tal magnitud de energía. El contacto con la mónada es una experiencia de fusión, no de observación. En este estado, la dualidad entre observador y observado colapsa. Te fundes con la luz negra o la luz clara, términos que los místicos usan para describir una luminosidad que no ciega, sino que nutre. Es un retorno al útero cósmico. Aquí, el tiempo no existe. Un segundo en esta frecuencia equivale a horas de descanso terrestre. Lo que ocurre en este espacio es una reestructuración completa de tu cuerpo energético. Las grietas en tu aura causadas por el estrés, el miedo y los traumas diarios son selladas. Tu frecuencia vibratoria es recalibrada a su configuración original de fábrica, antes de que el condicionamiento social y los daños emocionales la alteraran. Es un baño de amor incondicional, pero no el amor emocional humano, sino una fuerza cohesiva universal que te recuerda tu naturaleza eterna e indestructible. Siente cómo te llenas. Visualiza que eres una batería agotada que ha sido conectada finalmente a la planta nuclear del universo. No tienes que hacer nada, no tienes que pedir nada, no tienes que rezar por nada. Solo tienes que recibir. Permite que esa inteligencia superior penetre en cada recoveco de tu ser, informando a tu conciencia de verdades que no se pueden poner en palabras, pero que se graban en tu espíritu como certezas inquebrantables. Es probable que en este estado recibas descargas de información, paquetes de datos intuitivos que se desempaquetarán en tu mente consciente días o semanas después en forma de ideas brillantes. Soluciones repentinas a problemas crónicos o una paz inexplicable en medio del caos. Estás recuperando tu soberanía. Estás recordando quién eres más allá del nombre y la forma. El regreso es tan importante como el ascenso. No puedes quedarte ahí indefinidamente. Tienes un contrato con la vida física que debes cumplir. Cuando sientas que la recarga está completa, o cuando el ciclo natural del sueño comience a tirar de ti hacia la vigilia, hazlo conscientemente. Visualiza el hilo dorado nuevamente, ahora como un riel de descenso. Baja suavemente. Trae contigo esa sensación de expansión. A medida que desciendes, verás cómo las capas densas de la realidad se acercan, pero ahora brillas con tal intensidad que las entidades del bajo astral se apartan de tu camino. Eres un portador de la llama original. Al acercarte a tu cuerpo físico, que yace inerte en la cama, no entres de golpe. Deslízate suavemente en él, haciendo coincidir tu cuerpo de luz con tu anatomía física, como una mano que entra perfectamente en un guante de seda. El momento crítico ocurre justo cuando abres los ojos por la mañana. Aquí es donde se pierde o se gana la batalla del día. La mayoría de las personas, al sonar la alarma, saltan de la cama o agarran inmediatamente su teléfono, disipando en un instante toda la energía acumulada. Tú no harás eso. Cuando despiertes, quédate absolutamente inmóvil. No muevas ni un dedo. Mantén los ojos cerrados o entreabiertos, fijos en un punto neutro. Durante esos primeros 30 segundos, estás en un estado de transición hipnagógica. Tu cerebro está reconectando los circuitos físicos con los sutiles. Si te mueves bruscamente, rompes el sello y la energía de alta frecuencia se evapora,
volviendo al estado beta de estrés. En esos segundos de quietud, siente la vibración en tu piel. Siente el remanente de la paz de la mónada en tu pecho. Haz una inhalación profunda y, mentalmente, decreta que anclas esa energía en tus células. Imagina que cierras una válvula para que esa luz no se escape. Solo entonces, muévete lentamente y comienza tu día. Notarás la diferencia de inmediato. Los colores parecerán más brillantes, tu paciencia será mayor. Y las cosas que antes te irritaban ahora te parecerán insignificantes, como un juego de niños que observas desde la distancia de un adulto sabio. Esta práctica tiene un efecto secundario inevitable. Cuando empiezas a alimentarte de la fuente real, el sistema que te rodea comenzará a reaccionar ante tu nueva frecuencia. Al integrar esta práctica en tu vida, dejas de ser una batería para el sistema y te conviertes en un generador independiente. Esto cambia las reglas del juego. Dejas de reaccionar emocionalmente a las provocaciones de las noticias, de la política o de los dramas interpersonales, porque ya no necesitas esa energía densa para sentirte vivo. Tienes una fuente mejor. Te vuelves inmune al miedo, que es la principal herramienta de control de los arcontes. Quien ha tocado la eternidad noche tras noche, pierde el miedo a la muerte y, por consecuencia, pierde el miedo a la vida. Te conviertes en un observador lúcido, capaz de actuar en el mundo con precisión y eficacia, pero sin ser del mundo. Tu intuición se afila hasta convertirse en una brújula infalible que te guía lejos de situaciones y personas que drenan tu energía. Sin embargo, debo darte una advertencia final, no para asustarte, sino para prepararte como un guerrero consciente. El sistema no deja ir a sus fuentes de alimento fácilmente. Cuando comiences a practicar esto y a tener éxito, experimentarás lo que llamamos la resistencia. Es posible que durante los primeros días, justo cuando decidas hacer el ejercicio, te sientas inusualmente cansado, o que surjan distracciones inesperadas, o que tu mente se llene de dudas y te diga que esto es una tontería y que mejor te pongas a ver una serie. Pueden surgir argumentos con familiares o crisis menores diseñadas para bajar tu vibración antes de dormir. Reconoce estos eventos como lo que son, intentos desesperados de la matriz para mantenerte en el redil. No te enojes con ellos, sonríe internamente. Son la confirmación de que estás haciendo algo real, algo que está moviendo los cimientos de tu prisión. La disciplina es tu única espada aquí. La gnosis no es para los curiosos tibios, es para los rebeldes del espíritu. No intentes esto una noche y lo olvides. Conviértelo en tu ritual sagrado, más importante que lavarte los dientes. Al principio puede que solo logres relajar el cuerpo, luego lograrás la disociación, y eventualmente, una noche, el hilo dorado te llevará a casa. No te desanimes si no ocurre un milagro la primera vez. Estás reentrenando décadas de programación biológica. La persistencia es la señal que le envías al universo de que hablas en serio sobre tu libertad. Hoy tienes en tus manos el mapa de ruta que María Magdalena legó a los elegidos. Ya no puedes decir que no sabes. La puerta está ahí, esperando en el silencio de tu habitación esta misma noche. La pregunta no es si la técnica funciona. La pregunta es si tienes el coraje de dejar atrás al personaje que crees ser para encontrarte con el ser infinito que realmente eres. Apaga las luces, desconecta el mundo, y prepárate para el viaje más importante de tu existencia. Nos vemos en un próximo encuentro.